Hoy martes es la fiesta del patrón de los sacerdotes diocesanos de España, San Juan de Ávila. Él es de España, de origen judío. San Juan de Ávila vivió en el siglo XVI, que era un periodo de grandes reformas. Es un místico, gran predicador. El 7 de octubre del 2012, Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia junto con Santa Hildegarda de Bingen, monja profesa de la Orden de San Benito. Como píldora, oremos por la santidad de los sacerdotes. Un doctorado declarado por la Iglesia no es el fruto de un escrito de doctor o porque lo haya buscado en la universidad, no. La declaración de doctor de la Iglesia Universal se hace después de que la persona ha sido declarada santa. El doctorado eclesial de un santo supone el reconocimiento de un carisma de sabiduría conferido por el Espíritu Santo para bien de la Iglesia y comprobado por la influencia benéfica de su enseñanza en el pueblo de Dios. Hechos bien evidentes en la persona y en la obra de San Juan de Ávila, como vamos a ver. Nació el 6 de enero de 1499 o tal vez en el 1500, en Almodóvar del Campo, cerca de Toledo. Era hijo único de Alonso Ávila y de Catalina Girón, unos padres muy cristianos y en elevada posición económica y social. A los 14 años los llevaron a estudiar leyes a la prestigiosa Universidad de Salamanca, pero abandonó estos estudios y decidió regresar al domicilio familiar para dedicarse a reflexionar y orar por qué había sido tocado por la gracia de Dios. Con el propósito de hacerse sacerdote, en 1520 fue a estudiar artes y teología en la Universidad de Alcalá de Henares. En 1526 recibió la ordenación sacerdotal con el propósito de marcharse de misionero a las Indias. Recordemos que hacía poco se había descubierto la América. Entonces, él decidió repartir su cuantiosa herencia entre los más necesitados. Después, de acuerdo con el que había de ser su primer obispo de Tlaxcala, en Nueva España, México, fue a Sevilla para esperar el momento de embarcar hacia el Nuevo Mundo. Mientras se preparaba de viaje, se dedicó a predicar en la ciudad y en las localidades cercanas. Allí se encontró con el venerable siervo de Dios, Fernando de Contreras, doctor en Alcalá y prestigioso catequista. Este, entusiasmado por el testimonio de vida y la oratoria del joven sacerdote, consiguió que el arzobispo de España le hiciera desistir de su idea de venir aquí a América Latina para quedarse en Andalucía y permanecer en Sevilla, compartiendo casa, pobreza y vida de oración con el doctor Contreras, y a la vez que se dedicaba a la predicación y a la dirección espiritual. Así continuó estudios de teología, obteniendo el título de maestro. Para él era claro la primacía de la gracia que nos viene de Dios y que impulsa al buen obrar. Asimismo, promovió una espiritualidad de la confianza en la providencia de Dios y la llamada universal a la santidad vivida como respuesta al amor de Dios. Esto es central en la vida de este presbítero diocesano que dedicó su vida al ejercicio de su ministerio sacerdotal. El Papa Pablo VI, en la homilía de su canonización el 31 de mayo de 1970, resaltó su figura y doctrina sacerdotal excelente, lo propuso como modelo de predicación y de dirección de almas, lo calificó defensor de la reforma eclesiástica y destacó su continuada influencia histórica hasta la actualidad. Sin embargo, en 1531, que fue el año en que se apareció la Santísima Virgen en Guadalupe, a causa de una predicación suya mal entendida, fue encarcelado. En la cárcel comenzó a escribir la primera versión del Aude Filia, que quiere decir escucha, hija, que él había titulado así, de los malos lenguajes del mundo, de la carne y del demonio, que es su obra principal. Allí manifiesta la suma confianza en el amor de Dios, llamando a la persona a la perfección de la caridad. Durante estos años, mientras que estuvo en la cárcel,
recibió la gracia de penetrar con singular profundidad en el misterio del amor de Dios y el gran beneficio hecho a la humanidad por Jesucristo nuestro Redentor. En adelante será este el eje de su vida espiritual y el tema central de su predicación. Finalmente, en 1533 fue absuelto y continuó predicando con notable éxito ante el pueblo y las autoridades. Trabajó en Córdoba y en Granada. Buen conocedor de su tiempo y con óptima formación académica, Juan de Ávila fue un destacado teólogo y un verdadero humanista. Propuso la creación de un tribunal internacional de arbitraje para evitar las guerras y fue incluso capaz de inventar y patentar algunas obras de ingeniería, pero viviendo muy pobremente, centró su actividad en alentar la vida cristiana de cuantos escuchaban complacidos sus sermones y le seguían por doquier. Especialmente preocupado por la educación y la instrucción de los niños, los jóvenes, sobre todo de los que se preparaban para el sacerdocio. Fundó asimismo la Universidad de Baenza, en Jaén, calificada como muy importante para la formación de clérigos y seglares. Después de recorrer Andalucía y otras regiones del centro y oeste de España, predicando y orando, ya enfermo en 1554 se retiró definitivamente a una sencilla casa en Montilla, Córdoba, donde ejerció su apostolado perfilando algunas de sus obras y a través de abundantes correspondencia. El arzobispo de Granada quiso llevarlo como asesor teólogo en las dos últimas secciones del Concilio de Trento. Al no poder viajar por falta de salud, redactó los memoriales que influyeron en esa reunión eclesial. Acompañado por sus discípulos y amigos y aquejado de fortísimos dolores, con un crucifijo entre las manos, entregó su alma al Señor en su humilde casa de Montilla en la mañana del 10 de mayo de 1569. Juan de Ávila fue contemporáneo, amigo y consejero de grandes santos y uno de los maestros espirituales más prestigiosos y consultados de su tiempo. Miremos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que le tenía un gran aprecio, deseó vivamente que entrara en la naciente compañía de Jesús. No sucedió así, pero el maestro orientó hacia ella una treintena de sus mejores discípulos. Juan Ciudad, después San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria, se convirtió escuchando al Santo Maestro y desde entonces se acogió a su guía espiritual. El muy noble San Francisco de Borja, Santo Tomás de Villanueva, San Pedro de Alcántara, San Juan de Rivera, Teresa de Jesús, hoy doctora de la Iglesia, que padeció grandes trabajos hasta que pudo hacerle llegar al maestro el manuscrito de su vida. San Juan de la Cruz, el beata Bartolomé de los Mártires y algunos más que reconocieron la autoridad moral y espiritual del maestro. Si el maestro Ávila es pionero en afirmar la llamada universal a la santidad, resulta también un eslabón imprescindible en el proceso histórico de sistematización de la doctrina sobre el sacerdocio. A lo largo de los siglos sus escritos han sido fuente de inspiración para la espiritualidad, particularmente sacerdotal, y se le puede considerar como el promotor del movimiento místico entre los presbíteros seculares. Su influencia se detecta en muchos autores espirituales posteriores. Que Dios nos conceda también hoy sacerdotes tan santos como San Juan de Ávila. A él le encomendamos nuestros sacerdotes y la consecución de la paz en Ucrania.